ser asistida clínicamente. Y el diablo, hermano, siempre va a estar al acecho. Él siempre va a estar al acecho, pero dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas. No dice de algunas, no dice de dos, dice que de todas ellas el Señor lo librará. Yo he estado hablando con personas en este transcurso, dándoles palabra sobre esta situación que tenemos como pandemia y así otras situaciones, y yo siempre les digo algo, hermano. El Señor ha prometido estar con usted, hermano. Y si por esas que el Señor muchas veces permite, nos contagiamos, nos enfermamos, Él sigue permaneciendo con usted. Él sigue estando con usted, hermano. Él jamás se va a apartar de usted. ¿Qué le pasó a Daniel cuando lo tiraron al foso de los leones? ¿Se la capió? No se la capió, hermano. No se la capió. A él siempre lo tiraron al foso de los leones. Y él sabía que había dentro de ese foso. Pero, ¿quién estaba dentro del foso de los leones? Dice que un ángel cerró la boca de los leones. En medio de su circunstancia, de su debilidad, de su problema, cual tenga nombre su problema, sea salud, financiero, lo que sea, hermano, el Señor está con usted a su lado. Usted tenga el 100% de seguridad que Él está al lado suyo. Y si el Señor lo libra de caer al foso de los leones, también el Señor está a su lado. O sea que nosotros el juicio y nuestra defensa es la misma, hermano. Usted no tiene por qué preocuparse. Dice que Él es juez, pero también es nuestro abogado. Que sea, ¿quién nos puede acusar a nosotros? ¿Quién se puede levantar contra una demanda contra nosotros, hermano? Si tenemos al juez y tenemos al abogado a nuestro favor. Solo ahí como está usted, vamos a levantar una oración a favor del pastor, a favor de su familia. Le vamos a decir al Señor que cubra su vida. Yo sé que hay ángeles a su alrededor, pero como deber de su rebaño estamos comprometidos a también guardarle su vida. Amén. Cierra sus ojos donde está. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, hacemos un vallado a su alrededor, Padre. Cubrimos, Señor Jesús, su mente, Señor, su alma, Señor Jesús, y su corazón, Padre. Del corazón mana la vida, Señor Jesús. Guarda su corazón, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, que la asistencia médica esté influenciada por tu mano, esté influenciada por tu presencia, Señor Jesús. Padre, hay ángeles, Señor Jesús, escoltas a favor de Él en ese lugar, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, reunimos círculos, Señor Jesús, de defensa angelical, de ministración angelical en el nombre de Jesús. Hay un propósito ahí que lo desconocemos, Señor, pero tú conoces todo. En el nombre de Jesús, Padre, tú provees de manera económica, tú provees de manera, Señor, física y de manera espiritual. En el poderoso nombre de Jesús, Padre, ministramos la familia, ministramos a la pastora, a sus hijos, Señor. Trae la calma, Señor, trae el sosiego en el nombre poderoso de Jesús. Lo guardamos, Padre, en el hueco de tu santa mano, Señor Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluya, Padre. Así como usted está, hermano, vamos a levantar una pequeña ofrenda para Él. Yo sé que cuando uno va a los centros de asistencia, usualmente no hay. Y vamos a apoyarlo con una ofrenda, hermano. Vamos a ver si nos pasan otra vez el canastito. Otra persona agarra por favor, para aligerar el... Vamos a sembrar en la vida de Él, en la vida del siervo del Señor. Esa es la palabra que nosotros sembramos en profetas. Tendremos bendición profética para nuestra vida. Damos gracias al Señor por su vida, hermano. Muchas veces las llamadas son bien escalofriantes, pero aunque uno siempre está seguro que Dios opera, pues siempre hay humanidad en la vida de uno. Siempre existe esa humanidad que es propiamente nuestra. Amén. Sin más preámbulos, vamos a pasar a la hermana Cindy. Ya tiene la palabra de esta tarde.
Amén, que el Señor le bendiga. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén, todo el tiempo el Señor es bueno y es maravilloso, ¿verdad? Y es glorioso. Amén. Ahí están mis bellos alumnos, ¿verdad? Diciendo que Dios es maravilloso. Esta tarde quiero compartir una palabra de parte del Señor. Y quiero que, por favor, ¿verdad?, estemos atentos a la palabra. Sé que el Señor siempre, siempre tiene algo para cada uno de nosotros. Y esta tarde quiero que vayamos a nuestras Biblias, a Mateo 25. Vamos a hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola muy conocida, es una parábola muy preciosa que el Señor dejó en su palabra. Antes de que empecemos, quiero contarles que Mateo 25 es una extensión de Mateo 24. Y en Mateo 24 Jesús nos narra la historia, ¿verdad?, acerca de los últimos tiempos y cada una de las señales que deben de cumplirse acerca de los últimos tiempos. Pero me encanta, antes de ir a Mateo 25, me encanta la palabra que está en Mateo 24:40. Vamos a buscarlo, ahí está cerquita. Mateo 24:40, vamos a leer 40, 41 y 42. ¿Lo tenemos? ¿Todos lo tenemos? Amén. Quiero que todos lo leamos. Sí, ¿verdad? Bueno, dice la palabra del Señor en Mateo 24, 40, 41 y 42. Dice, entonces, dice la palabra, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán, ¿qué? ¿Qué estaban haciendo esas mujeres? Moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y miren lo que dice el 42. Velad, velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir nuestro Señor Jesús. Entonces Jesús habla en todo Mateo 24 acerca de las señales del fin. Y luego Él dice, estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos moliendo, uno será tomado y otro será dejado. Y luego entra, ¿verdad?, entra a lo que es Mateo 25. Vamos a empezar a leer, vamos a leer Mateo 25 del 1 al 13. Como título, la parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir, ¿a quién? ¿A quién? Al esposo. Llevemos la lectura. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlos. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró, ¿qué? Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de, ¿qué? Ha de venir. Amor, póngalo, retrocédase. Dice la palabra primero, para iniciar dice, del inicio, dice ahí, Mateo 25 del 1 al 3. Dice, al leer esta hermosa historia podemos ver que primero Jesús compara en Mateo 25:1 el reino de los cielos, y dice en Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante ¿a qué? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién?
al esposo. Jesús está narrando esta hermosa historia y está diciendo primero que el reino de los cielos es semejante o es comparable a 10 vírgenes. Pero ¿por qué Jesús compara el reino de los cielos con estas 10 vírgenes? Realmente Jesús lo que estaba haciendo era comparando el reino de los cielos al sistema de una boda hebrea. Y vamos a leer cuál es ese sistema de boda hebrea. Al leer esta hermosa historia podemos ver primero que Jesús está comparando el reino de los cielos a una boda hebrea. En una boda hebrea era el padre del novio que salía a buscar esposa. ¿Para quién? Para su hijo. En los hebreos, ellos, los padres, ¿verdad? Los sacerdotes de la casa eran los hombres que salían y buscaban novia o esposa para su hijo. Ahora, ellos lo buscaban a su parecer. Tenía que gustarle al padre. Tenía que parecerle al padre a aquella muchacha. Y ellos salían o mandaban sus criados, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Abraham, si ustedes recuerdan, él mandó a su siervo, ¿verdad?, a buscar esposa para Isaac. Entonces así era antes. Ellos enviaban, los padres de las novias, del novio, enviaban sus siervos a buscar esposas para sus hijos. Y cuando ellos encontraban esa muchacha que a su parecer era una persona encantadora, era una persona prudente, era una persona inteligente, entonces ellos decían: ya encontré esposa para mi hijo. Y ellos, como dice ahí, ¿verdad?, ellos lo que hacían es, el padre salía, buscaba a la esposa. Cuando el padre ya sabía quién iba a ser la esposa para su hijo, llamaba el padre a la muchacha y llamaba a su hijo. Y delante de testigos, delante de varias personas ahí, testigos, ellos firmaban un contrato prenupcial o un contrato para casarse. Pero en ese contrato ellos tenían varias cláusulas y una de las más importantes que fijaban ahí era el día de la boda. O sea que el muchacho no podía decir: esta no me gusta la rubia, quiero la trigueñita, o no me gusta la trigueñita, quiero la rubia. No podía decir, porque era el padre del novio que iba a buscarle esposa. Y cuando el padre la encontraba, fíjense qué interesante, llamaba a su hijo y le decía: bueno, hijo mío, esta es la esposa que yo he preparado para ti. Y se presentaba el novio, la novia, los padres de la novia, los padres del novio y diferentes testigos. Y firmaban un contrato. Y le decían: esta va a ser su esposa, pongan la fecha de la boda. Y ellos en ese contrato establecían la fecha de la boda. Pero miren qué interesante. Al llegar el día de la boda, el novio salía de la casa de su padre. Dice ahí, el novio salía de la casa de su padre. ¿Acompañado de qué? ¿Acompañado de qué? De un cortejo de amigos. O sea, venía el novio y salía de la casa de su padre. Pero él no salía solo. Él salía con un cortejo de jóvenes, muchachos, amigos de él, que le acompañaban al novio. Salía el novio todo guapo, listo para irse a casar, con su amada esposa, con su amada. Y entonces el novio salía y atrás de él iba un cortejo de jóvenes guapísimos de su edad, ¿verdad?, amigos de él acompañándolos. Y primero iban a la casa de la novia y le tocaban la puerta a la novia. Y la novia salía y se iba con el novio. Pero no lo hacen como nosotros lo hacíamos. Ellos iban primero, antes de ir, como nosotros decimos, a la iglesia, ellos iban los dos juntos primero a la casa que el novio le había preparado para ella, a la casa donde ellos iban a vivir. Entonces iba el novio, la novia, el cortejo del novio, o sea, los chicos, acompañándolos. Y iban, todo el mundo sabía, iban a la casa donde ellos, después que se casaran, iban a vivir. Pero lo interesante es que después de ver esa casa,
donde ellos iban a vivir, volvían a salir y de ahí sí iban al lugar donde iba a ser la boda. Pero en el camino, antes de llegar al lugar de la boda, había otro cortejo. Y ese era el cortejo de las chicas, que la palabra habla acerca de las vírgenes. Estas chicas vírgenes, doncellas, estaban en el camino esperando que viniera el novio y que viniera la novia y que viniera el cortejo del novio. Pero ellas eran todas amigas, todas se conocían, todas eran de su misma edad, eran amigas de las novias. Ellas estaban muy lindas, arregladas ahí, pero hay algo importante, todas ellas tenían una lámpara. ¿Y para qué ocupaban esas lámparas? Ellos estaban en el camino esperando los novios para que con esa lámpara ellas lo suspendían y la levantaban y empezaban a alumbrar el camino para que los novios pudieran entrar al lugar donde se iba a celebrar la boda. Entonces, dice la palabra, ya junto a los novios, lo que les explicaba anteriormente, se dirigían hacia las casas donde ellos iban a vivir. La casa que el novio había preparado para ella y posteriormente al lugar donde sería la boda, acompañado del cortejo de amigos del novio. Pero en el camino hacia la boda, en el camino ya hacia entrar a la boda o a la iglesia donde ellos iban a casar, estaban esperando los 10 amigas de la novia con sus lámparas encendidas. Por eso es que Jesús inicia esta parábola diciendo en Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estas jóvenes eran doncellas todas, eran vírgenes, eran jóvenes, todas eran amigas, todas se conocían, todas tenían una lámpara. Y esa lámpara iba a alumbrar el camino de los novios hacia la boda. Pasemos a la siguiente, hijo. Pero mire qué interesante. Si seguimos más adelante, hijo, Josué, más adelante, amor. Si seguimos más adelante, dice que estas jóvenes, doncellas, estaban esperando a los novios, pero dice que eran 10 vírgenes. ¿Verdad? ¿Cuántas vírgenes eran? 10 vírgenes. 10 vírgenes. Y dice la palabra del Señor que de estas 10 vírgenes se clasificaron en 2 partes. 5 eran prudentes. Y 5 eran ¿qué? Insensatas. Vamos a ver qué habla la Biblia acerca de ser prudente. La palabra prudencia viene del griego froneo, que significa tener juicio, pensar rectamente, diligentemente, estar preparado. De estas 10 vírgenes, que todas eran amigas, todas se conocían, todas estaban esperando al novio, a la novia y al cortejo, 5 eran, dice la palabra, eran prudentes. O sea, 5 eran diligentes, eran inteligentes y eran entendidas en los tiempos. Cuando el Señor me traía esta palabra, el Señor me decía, yo necesito que la iglesia se despierte. Yo necesito que la iglesia entienda que esta oportunidad de la pandemia es un tiempo de amor que yo les he dado para que se levanten a clamar, para que se levanten a buscar, para que sean entendidos en los tiempos, para que comprendan los momentos en que estamos viviendo. Esta pandemia es una oportunidad del cielo para que tú y yo busquemos a Dios como nunca lo hemos buscado. El Señor quiere una iglesia prudente. El Señor está llamando a una iglesia entendida,
entendida en los tiempos. El Señor está llamando a una iglesia inteligente, una iglesia que no esté adormecida, una iglesia que pueda levantarse y tener sus lámparas listas, llenas de su aceite. El Señor está diciendo: iglesia, despierta, iglesia, te estoy llamando, iglesia, entiende que estos son los últimos tiempos, iglesia, entiende que yo regreso pronto. Dice que nadie sabe el día ni la hora, pero nunca habíamos visto las señales cumplirse como las hemos visto. Nunca hemos visto tan textual el cumplimiento de Mateo 24 cuando nos habla Jesús acerca de las señales. Y dice que estas vírgenes, 5 eran prudentes, 5 eran entendidas en los tiempos, 5 eran inteligentes, 5 amaban la presencia de Dios, 5 se deleitaban en estar y meditar en su palabra. Pero dice la palabra que las otras 5 eran insensatas. Y en este tiempo el Señor quiere una iglesia prudente, una iglesia entendida. Muchas veces estamos adormecidos como iglesia. La Biblia dice en Mateo 24: y se levantará reino contra reino. ¿Qué reino se levantará? En el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Pero si el reino de la luz está dormido, el reino de las tinieblas va a empezar a avanzar. Si el reino de la luz no se levanta y se pone como ejército listo para la guerra, el reino de las tinieblas va a empezar a avanzar. Entonces el Señor está diciéndonos esta tarde: levántate, iglesia, despierta. Somos soldados del escuadrón de Cristo, y este es el tiempo para que la iglesia deje todo adormecimiento. Este es el tiempo para que la iglesia sea prudente, seamos entendidos. No necesitamos que otro nos venga a decir los tiempos en que estamos viviendo, porque en su palabra están escritos. En la palabra el Señor dejó establecido todos los tiempos que iban a acontecer. Y esta pandemia la gente no lo entiende. Es la oportunidad del cielo para que nosotros busquemos a Dios más que nunca, para que doblemos rodillas más que nunca, para que clamemos más que nunca, porque la puerta de la gracia se cierra, la puerta de la misericordia se cierra, y vendrán tiempos que clamaremos y diremos: Señor, Señor, ayúdanos, y Él ya no estará. Este es el tiempo, iglesia, este es el tiempo. Pero la iglesia se ha adormecido, pero la iglesia se ha detenido. El reino de las tinieblas ha avanzado, y la iglesia, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La luz no se puede esconder debajo de una mesa. La luz tiene que estar brillando, la luz tiene que estar alumbrando. Y por eso Jesús, cuando entra a contarnos esta parábola de Mateo 25, lo hace como una extensión de Mateo 24, donde nos dice: estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Habla de los matrimonios también, dice: estarán 2 en una cama durmiendo, uno será tomado y otro será dejado. Este tiempo es para levantarnos como iglesia como nunca lo hemos hecho. Si hemos buscado la presencia de Dios en un 50, en un 80, este tiempo es para buscarla en un 100%. Este tiempo es para poner nuestras prioridades claras. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Quién está ocupando el primer lugar en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? El Señor está diciendo que esas 5 vírgenes eran prudentes, eran entendidas. Ellas sabían que tenían que tener sus lámparas, ellas sabían que tenían que tener su aceite, ellas sabían que tenían que tener su vasija llena de la gloria de Dios. Y yo te pregunto esta tarde, iglesia, ¿cómo está tu lámpara? ¿Da para alumbrar o no da para alumbrar? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu vasija? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Este tiempo el enemigo ha traído un adormecimiento a la iglesia. Pasamos afanados, pasamos haciendo miles de cosas. Llega la noche y no oramos. Y si lo hacemos son 5 minutos. Gracias, Señor, a dormir. Y nos levantamos al siguiente día y la misma historia. Y estamos en la casa y supuestamente tenemos más tiempo que nunca, pero no hay tiempo. Los días son acortados, dice la palabra, a causa de los escogidos, a causa de usted, de su persona y de mi persona. Y luego dice, y me encanta esa palabra, Mateo 7:24 dice: por lo tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, yo le comparo como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Dónde estamos edificando nuestra casa? ¿Dónde estamos edificando nuestra vida? ¿Quién está edificándonos? El pastor siempre dice algo y es cierto.
Somos lo que nos alimentamos. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De la televisión? ¿Del internet? ¿Del WhatsApp? ¿Del Facebook? ¿De qué? ¿De qué? ¿Del Señor? Nos estamos alimentando de su palabra. Estamos leyendo su palabra. Estamos orando, estamos clamando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque vemos que el reino de las tinieblas está avanzando. ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Dónde está la iglesia del Señor? La iglesia del Señor está dormida. Dice que estas vírgenes, todas, se durmieron y cabecearon. Estamos como iglesia durmiéndonos y estamos cabeceándonos y ni sabemos lo que está pasando. Una iglesia que ora, una iglesia que clama, es una iglesia entendida, porque el Espíritu Santo revela, porque el Espíritu Santo muestra la temporada que estamos viviendo, las cosas que estamos haciendo. O estamos demasiado preocupados por lo que va a pasar, por el alimento, por esto, por lo otro. Una iglesia que clama, una iglesia que ora, tiene la certeza de que aunque cielo y tierra pase, su palabra no va a pasar y su palabra dice que seremos bendecidos. Una iglesia que clama, una iglesia que se levanta a interceder y a orar, no tiene temor de una pandemia, no tiene temor de los tiempos por venir, porque sabe que está escondida en el hueco de la mano de Dios y de ahí ni el diablo la puede sacar, ni él. No puede tocarte, nada va a pasar, nadie te va a tocar, porque estás escondido en el hueco de la mano de Dios y ahí ni el mismo diablo te puede sacar. Pero la iglesia necesitamos despertar, necesitamos saber qué tiempos son. Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, pero Jesús y el Espíritu Santo revela a sus hijos, a los profetas, a sus hijos, los tiempos en que estamos. Él trae revelación del cielo, pero necesitamos como iglesia despertarnos. Por eso Jesús narra esta parábola y dice: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Veamos más adelante qué significa la palabra insensata. Atrás, hijo. La palabra insensata. Atrás, amor. Bueno, la palabra insensata, dice la palabra del Señor, que insensato es moros en hebreo, moros, que significa ser necio, dice, imagínense qué fuerte esto, ser ignorante de los tiempos, ser imprudente, ser terca y ser irresponsable. Estamos siendo nosotros insensatos. Estamos siendo tercos, estamos siendo imprudentes, estamos siendo negligentes, estamos siendo insensatos, estamos viendo los tiempos, estamos viendo los acontecimientos que están pasando y aún así estamos cabeceando y estamos durmiendo. Dice que la palabra del Señor, que el insensato es una persona necia, una persona que mira las cosas y aún viendo las cosas es necio. Una persona imprudente, una persona, dice la palabra, que ignora lo que está pasando. Por eso el Señor está diciéndonos que necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Si la iglesia de Dios despierta, la situación que tenemos no sería igual. Si la iglesia de Dios se levanta a orar, a clamar, a interceder, el reino de las tinieblas tiene que huir. Si la iglesia de Dios se levanta, no solo la pandemia, la crisis, el hambre, todo cesa. Si la iglesia de Dios se despierta en las madrugadas, en las noches, en las tardes a clamar al Señor, Él oirá. Dice que Jesús buscó desde los cielos para ver si había algún justo, algún entendido que clamara, algún entendido que buscara, algún entendido que se despertara. Y no encontró, dice la palabra. Pero hay una iglesia para este tiempo
Yo me pregunto, siempre me he preguntado por qué estamos viviendo esto, por qué nosotros. Es porque somos predestinados para este tiempo. Por lo tanto, somos los que tenemos que levantarnos. Somos los soldados de Cristo en la tierra. Somos los embajadores del reino. Somos los que tenemos que legislar a favor de la tierra. Somos los que tenemos que ordenar que las cosas cambien y tienen que cambiar. Son los que tenemos que detener esta pandemia. Somos nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos que levantarnos en clamor y en oración, no solo por la nación, por las naciones de la tierra. Mire que dice, y me encanta esa palabra, dice en Mateo 7:24. Vamos a ver. Vamos a ir a Proverbios 1:7. Proverbios 1:7, hijo, si está por ahí. Proverbios 1:7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de ser sabio es cuando yo empiezo a tenerle temor a Dios, cuando yo empiezo a ser entendido, cuando yo empiezo a comprender los tiempos, los momentos que estamos viviendo, y yo empiezo a levantarme, yo empiezo a orar y empiezo a clamar. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso dice la palabra: 5 prudentes, 5 necias, 5 prudentes, 5 insensatas. Pero mire más adelante que dice, habla acerca del aceite. ¿Qué simboliza el aceite? ¿Qué habla Jesús acerca del aceite? El aceite simboliza la unción del Espíritu Santo. Y dice que estas prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite, llenas de unción, llenas de presencia, llenas de poder. Y el aceite simboliza tu espíritu, el Espíritu Santo. Pero miren lo que dice la palabra en Levíticos 24:2. Vamos a leer el 1 y vamos a leer el 2 de Levítico. Y me encanta Levíticos 24:2. Vamos a leer 1 y 2. Y dice: aceite para las lámparas. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbramiento aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. El aceite de olivas machacadas hace que las lámparas ardan continuamente. El aceite de la oliva es la unción del Espíritu Santo. Y si tú te llenas de su aceite, tu lámpara va a arder continuamente. Y tú vas a estar listo, vas a estar preparado, vas a estar entendido de los tiempos y listo para esperar al esposo. Dice que Jesús le dijo a Moisés: manda a los hijos para que traigan del oliva. Recordemos, el olivo fue o es un árbol. Es un árbol maravilloso. Ese árbol es todoterreno. El olivo tú lo puedes quemar y el árbol va a permanecer. El olivo tú lo puedes inundar y el árbol va a permanecer. El olivo, recuerden donde fue Jesús a orar. Fue en el monte Getsemaní, también llamado monte de los olivos. Recuerden que el olivo es un árbol tan fuerte, con raíces tan profundas, que dice la palabra que las raíces se penetran en la tierra, y aunque quemen el olivo, esas raíces están tan profundas que el árbol vuelve a regenerarse. Y dice la palabra también que del olivo viene el aceite, viene la unción del Espíritu Santo. Y por eso Jesús le dice que el olivo simboliza la unción del Espíritu Santo y nos refleja a la parábola de las 10 vírgenes. Pero hay algo que me impacta acá. Cuando la aceituna, que son las frutas que da el olivo, empiezan a estar más negras, más maduras, entre más tú las aplastes, entre más tú las machaques, entre más tú las exprimas, más aceite te van a dar. Entonces, eso está diciéndonos el Señor, eso está diciéndonos Jesús. Yo quiero que ustedes tengan sus lámparas llenas de aceite.
pero aceite que arda continuamente, aceite de mi presencia, aceite de mi unción, que no vean lo que está pasando, que vean lo que yo estoy haciendo. Muchas veces vemos lo que está pasando y decimos cuántos muertos, cuánta hambre, cuánta gente en la calle, pero no vemos lo que está haciendo. Jesús no se ha dormido, el Señor no se ha parado, el reino de los cielos no tiene crisis, el reino de los cielos no hay escasez, en el reino de los cielos hay abundancia. Por eso sus hijos y sus hijas somos más que bendecidos, y aunque el cielo y la tierra pase, su palabra va a permanecer y nosotros junto a ella, porque el reino de los cielos no hay escasez. Por eso Jesús está diciéndonos: llénense de mi unción, llénense de mi aceite. Entiendan, iglesia, que son tiempos difíciles los que están pasando, pero en medio de esos tiempos difíciles yo necesito una iglesia que quiera entrar en una comunión conmigo, en una relación conmigo, y aunque vea que a su diestra caigan 1000 y 10,000, nada les va a pasar, porque yo, Jehová de los ejércitos, estoy con ustedes. Por eso el Señor necesita que en estos tiempos difíciles la iglesia se levante, la iglesia entienda, la iglesia se mete en esa comunión con Dios. Realmente hemos visto la mano de Dios. Nosotros como familia hemos visto la mano de Dios. Yo le decía a Agustina ayer: Dios es tan fiel que hasta los antojos nos complace. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es Dios, porque yo estoy convencida que el reino de los cielos no está en crisis. Estoy convencida que en el reino de los cielos hay abundancia para sus hijos. Yo estoy convencida que este tiempo nosotros, sus hijos, su iglesia, vamos a ser bendecidos más que nunca, porque la mano de Jehová no se ha cortado. La mano de Jehová no se ha detenido, y aunque muchas veces no lo miramos y vemos la pandemia y vemos la crisis, el Señor no ha dejado de trabajar. El Señor sigue trabajando. Por eso necesita una iglesia que avance, una iglesia que no se quede estancada, una iglesia que pueda ver que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a los que le servimos, a los que les amamos, a ellos, a la iglesia será guardada íntegra, ni un solo cabello será tocado, porque Él es nuestro guardador. Porque la palabra dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros. El Señor tiene el control de todo. El Señor tiene el control de nuestras vidas. Él lleva el timón de nuestro barco, y Él necesita una iglesia que quiere entrar en comunión con Él. ¿Cómo estaban las vírgenes? Estaban esperando a los esposos. En este tiempo la iglesia tiene que estar esperando al esposo. Pero ¿cómo? Cuando tú te vas a casar, cuando yo me voy a casar, ¿cómo tenemos que estar? Preparándonos. Por eso dice la palabra en estos tiempos: el que es santo, santifíquese más, y el que quiere perderse, piérdese más. Yo recuerdo a inicio de esta pandemia, cuando el Señor trajo una palabra a través de la boca de la hermana Griselda, y dijo al Señor: ya no hay tiempo. Venía empezando la pandemia, el Señor dijo: ya no hay tiempo. El tiempo se agota. Quedó grabado en mi mente: el tiempo se ha agotado. El tiempo se ha agotado, dijo el Señor. Son los días finales, pero en estos días el Señor va a obrar a favor de su pueblo. Aunque el tiempo se ha agotado, el Señor está diciendo: iglesia, levántate, iglesia, levántate, iglesia, despierta, iglesia, llena tu lámpara de aceite. Dice que el aceite tiene que arder continuamente en nuestras lámparas, tiene que arder ese aceite. Tenemos que empezar nosotros, donde vayamos, a empezar a pedir ese aceite, que la gente cuando nos vea diga: qué rico huele a presencia, hay unción del Espíritu Santo. Donde estemos tenemos que empezar a hablar diferente, tenemos que empezar a pensar diferente, tenemos que empezar a actuar diferente. Cualquiera diría: poner un negocio en esos tiempos es una locura. ¿Por qué? Comprarse un carro nuevo es una locura. ¿Por qué? Comprarse una casa en estos tiempos es una locura. ¿Por qué? Si el cielo no está en escasez, si el cielo no sufre escasez. La iglesia de Dios en estos tiempos difíciles ha sido preservada
para su gloria, para testimonio, para que las naciones vean lo que el Señor está haciendo con su iglesia. Por eso el Señor quiere que la iglesia se levante, porque el Señor en estos tiempos está derramando su presencia. Aunque nadie lo vea, el Señor está obrando. El Señor está trabajando en los hospitales, gente está siendo sanada, y no por un medicamento, sino por la gloria de Dios. Aunque nadie lo vea y la economía se vaya totalmente cayendo, el Señor está obrando y los hijos de Dios están siendo bendecidos, porque nuestra bendición no depende de hombre, depende de Dios. Pero el Señor nos está diciendo: llena tu lámpara de aceite, aceite que arda, aceite continuamente, aceite de la unción, aceite de mi presencia. Y ya para ir terminando, las vasijas son nuestras vidas, son nuestros corazones. Recordemos la palabra del alfarero, Jeremías 18:4. Y descendí yo a la casa del alfarero, y he aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla mejor. Las vasijas son nuestra vida. ¿Cómo está el aceite en tu vasija? ¿Cómo está el aceite? ¿Está en un 10? ¿Está en un 50? ¿Está en un 100? Déjame decirte, este es el tiempo que tu vasija tiene que rebosar del aceite, de la presencia de Dios. Yo siempre le digo a Denis que esto es como cuando hemos ido al mar. Usted ve las olas, ¿verdad? Las olas vienen fuertes, pero cuando usted se mete adentro de las olas pasan y usted ni las siente, porque usted está dentro de la ola. Así es esto. Si usted se mete en la presencia de Dios, las olas van a venir, la escasez va a venir, las situaciones van a venir y usted ni la va a sentir. ¿Sabe por qué? Porque usted está sumergido en la presencia del que es más grande que cualquier cosa, del que es más poderoso que cualquier cosa. Mientras usted esté sumergido en las olas, nada le va a pasar, nada lo va a tocar. Por eso el Señor está diciendo: iglesia, despierta, sumérgete adentro de la ola, métete adentro de mi presencia, porque la ola va a pasar, pero a ti no te va a tocar, porque tú estás guardado en el hueco de mi mano. Por eso el Señor quiere iglesia con vasija llena de su aceite. Lámpara, dice la palabra, todos conocemos esa palabra, ¿verdad? En el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Esta es la lámpara que nos alumbra, esta es la lámpara que nos guía, esta es la lámpara que nos dirige. No necesitamos escuchar a un hombre o una mujer hablar para que tome sentido nuestra vida, para saber por dónde vamos a tomar, qué camino vamos a ir, porque esta es la lámpara. Dice: lámpara es tu palabra, lámpara es a mis pies tu lumbrera, tu palabra. Entonces el Señor está buscando una iglesia entendida. Y ya para ir finalizando, dice, vamos a la siguiente, amor. El esposo simboliza a Jesucristo. Mateo 25:5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon. ¿Quiénes cabecearon? ¿Quiénes cabecearon? Todas. El esposo se tardó y todas cabecearon. Las prudentes se durmieron y cabecearon. Las insensatas se durmieron y cabecearon. Todos en alguna etapa de nuestra vida nos hemos dormido, nos hemos enfriado, nos hemos apagado y hemos cabeceado y hemos dormido. Todos lo hemos hecho, todos, porque somos humanos imperfectos. Y en algún momento de nuestra vida, como iglesia, como hijos de Dios, nos hemos dormido y hemos cabeceado. Por eso dice que todas se durmieron, dice. Pero me encanta esto, porque dice: todas se durmieron y cabecearon. Entonces, a medianoche se escuchó un clamor: aquí viene el esposo, aquí viene, salid a recibirlo. Y yo me imagino, todas estaban dormidas, todas se despertaron, empezaron a arreglarse y empezaron a arreglar sus lámparas. Pero ¿qué pasó? Las insensatas se dieron cuenta que sus lámparas, como las habían dejado prendidas, estaban apagadas y no tenían aceite. Y entonces se preocuparon y dijeron: ahí viene el esposo, ahí viene el esposo, ¿cómo vamos a hacer? Mis lámparas, nuestras lámparas están apagadas, ¿cómo vamos a hacer?
y fueron donde las prudentes y le dijeron: denos de su aceite. Denos de su aceite, que mis lámparas se apagaron. Pero mire qué hermoso. Pasa el siguiente, amor. Dice que entonces aquellas vírgenes se levantaron, se arreglaron. Y las insensatas dijeron: danos de vuestras lámparas, que nuestras lámparas se apagan. Pasa el siguiente. Pero las prudentes dijeron: no podemos darles. ¿Sabe qué, hermano? El aceite no se puede transferir. La unción no se puede transferir. La presencia no se puede transferir. Yo no puedo transferirle a mis hijos el aceite que el Espíritu Santo me ha dado, ni ellos me pueden transferir a mí. Cuando el Señor me mostraba esa palabra, yo decía: ¿cuántas personas de mi casa, de mi familia no conocen a Cristo? ¿Cómo quisiera yo transferirles mi aceite para que ellos conocieran a Jesús? Pero no puedo. El aceite es personal, la unción es personal, y eso solo viene en intimidad con Dios. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Que tú no puedes salvar a tus hijos, que tú no puedes salvar a tu esposo ni a tu esposa. Por eso dice: estarán dos acostados en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Habla de esposos, de intimidad. Dice: estarán dos en un molino. Puede ser madre e hija, están juntos. Una será tomada y otra será dejada. Estarán dos en el campo, el papá y el hijo. Uno será tomado y otro será dejado. El aceite habla de unción, habla de presencia, habla de intimidad, habla de búsqueda, y no lo podemos transferir. Yo no puedo salvar a mis hijos no pueden salvarme a mí. Igualmente con mi esposo, yo no lo puedo salvar a él, ni él me puede salvar a mí. Por eso la búsqueda es personal. Por eso tú, iglesia, tienes que levantarte en las madrugadas, tienes que clamar a Jehová, tienes que tener tiempo de intimidad, porque aunque tu esposo, aunque tu esposa ore por ti, nada puede hacer. Nada, no puede traspasar su aceite. Por eso las insensatas dijeron: danos del aceite, viene el esposo y nuestras lámparas están apagadas, dame de ese aceite, no me quiero quedar afuera, dame de ese aceite. Pero las prudentes dijo: no. Las prudentes dijeron: no, el aceite no se puede transferir. Tu búsqueda es personal. Tú no puedes transferirle tu aceite a nadie. El aceite es producto de pagar un precio. El aceite es producto de que tú cada mañana y cada día dobles rodillas. El aceite es producto que tú dejes el afán de cada día de cocinar, de barrer, y te vayas a tu cuarto y te postres en tu cuarto y le digas: Señor, aquí estoy, te necesito. El aceite es producto de esa intimidad día a día con Dios. El aceite es producto de esa búsqueda constante. El aceite es producto muchas veces de decirles no a la televisión y no a las ocupaciones y a las miles de cosas que cada día tenemos que hacer, y agarrar esa palabra cada día y leerla, y como dice en el Salmo: deleitarme en tu palabra está mi delicia. Deleitarme en esa palabra, deleitarme en ese tiempo de intimidad. Por eso es que el enemigo en este tiempo ha hecho y ha engañado a la iglesia, para que la iglesia se duerma, para que la iglesia cabecee, para que el aceite no falte. El enemigo lo que quiere es que la iglesia, que le falte el aceite, que la iglesia no tenga ese tiempo de intimidad. Por eso es que el Señor nos dijo: velad. Y velad, ¿sabe qué es? Estar despierto, estar vigilando. Pero lo contrario de velar es dormir. No sé si solo a mí, pero siempre que voy a leer la palabra me da sueño. ¿Les da sueño a ustedes? Siempre que voy a orar me da sueño, suena el celular, el teléfono, me hablan, todo cuando voy a orar. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del enemigo. Los demonios y el enemigo trabajan 7 días a la semana, 24 horas al día, para que tú no tengas ese tiempo de intimidad con Dios. Te saca, como uno dice, lo saca de órbita. Usted va a orar y suena el teléfono, se le empiezan a quemar los frijoles, o estamos aquí en la iglesia y estamos pensando: ¿qué voy a hacer de cena? Y mañana no tengo carne para mañana, y debo este dinero, ¿cómo voy a hacer? ¿Me van a pagar o no? Estamos pensando en miles de cosas. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del enemigo. Pero el Señor nos está diciendo: llena
tu lámpara, llena tu vasija de aceite. Ten ese tiempo de intimidad. Intimidad, búsqueda. El aceite no se puede transferir. Y sabe que siempre en la palabra habla, como decía el pastor, de que un 50% será tomado y otro 50% será dejado. Y muchos serán cristianos, como tú y como yo, que predicábamos en púlpitos, como tú y como yo, que veníamos a la iglesia todos los domingos religiosamente y nos sentábamos en una silla como tú y como yo. Muchos serán dejados porque han perdido su tiempo de intimidad, porque han olvidado sumergirse en la presencia de Dios, porque religiosamente venimos a la iglesia, pero como decía Dios, como decía Jehová del pueblo de Israel, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Necesitamos llenar nuestra vida del aceite, porque el aceite no se transfiere. El aceite solo es producto de la búsqueda a diario con Jesús. Que cuando el esposo venga y suenen las trompetas, dice la palabra, al finalizar de las trompetas, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con Él. Que cuando el esposo venga en las nubes, nuestra lámpara esté alumbrando, nuestra vasija esté llena de su unción, de su aceite, porque hemos dedicado tiempo a pasar con Él, porque hemos estado sumergidos en su presencia. Que no seamos como estas vírgenes que las encontró el esposo. Miren lo que dice la palabra, ya para terminar. Mas las prudentes dijeron, en el 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros ni a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, óigame bien, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, y el tiempo de la gracia se terminó. Confiemos en el Señor, que cuando Él venga estemos preparados, y que la puerta de la gracia no se cierre, porque dice que se cerró la puerta, y ellas empezaron a tocar, dice, Señor, ábrenos, Señor, somos nosotros, Señor, somos nosotros, Señor, las vírgenes, las que esperábamos, las que teníamos la lámpara, Señor, ábrenos. Pero mire que les contestó el Señor, el 12, mas Él respondiendo dijo, os digo, no os le conozco, no las conozco. Y el 13, velad pues, porque no sabéis ni la hora, ni el día que el Hijo del Hombre ha de venir. Iglesia, el Señor te dice esta tarde, velad, 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 porque Él viene pronto. Y no sabemos el día, no sabemos la hora, pero tenemos que estar preparados, santificándonos cada día más, buscándole cada día más. Tenemos que estar listos, porque el Señor está a las puertas y el tiempo de la gracia se termina y la puerta se cierra. Ahí donde tú estás, vamos a hacer una pequeña oración. Quiero que oremos juntos, porque todos necesitamos de Dios. Yo cada día le digo al Señor, mi oración es esta: Padre, ayúdame a buscarte, porque yo le digo a mi hijo, tenemos todo en contra para buscar a Dios. La rutina diaria, las preocupaciones, este mismo cuerpo que no quiere orar. Muchas veces nos postramos, nos arrodillamos y el cuerpo no quiere orar, nos da sueño, empezamos a sentirnos cansados y tenemos que pelear contra nuestro cuerpo, tenemos que pelear contra el tiempo, tenemos que pelear contra las ocupaciones cada día. Pero Él está invitándote esta tarde a que tú le busques. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que nos trae esta tarde. Gracias, Señor, porque tú que conoces nuestros corazones, Señor, y sabes quiénes somos, nos estás llamando esta tarde a ponernos a cuenta, Señor, contigo. Nos estás llamando esta tarde a levantarnos, Señor, y buscarte.
Padre, te pedimos perdón, Señor, por las veces en que no te hemos buscado, por los días que han pasado, Señor, y no hemos leído tu palabra, no hemos orado, no hemos hablado contigo, Señor, ni siquiera un momento. Perdónanos, Señor. Y te pedimos en esta tarde, Señor, que nos ayudes a buscarte. Ayúdanos a buscarte, Espíritu Santo de Dios, más y más y más cada día, Señor. Que nuestra lámpara, Señor, sea llena del aceite de tu presencia, sea llena del aceite de tu unción. Espíritu Santo, hoy estamos aquí delante de ti, adorándote, exaltándote y diciéndote: somos necesitados de tu presencia, somos necesitados de ti, te necesitamos, Espíritu Santo, en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros padres, en la vida de nuestras familias. Necesitamos tu presencia, Espíritu Santo. Ayúdanos a orar, ayúdanos a clamar, ayúdanos a buscarte. Levántanos, Espíritu Santo, levántanos, levántanos con poder y con fuego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que nuestras lámparas ardan constantemente de la presencia de tu Espíritu Santo. Todo adormecimiento es quitado ahora mismo sobre tu iglesia, todo adormecimiento es quebrantado en el nombre de Jesús. Todo el adormecimiento que el enemigo ha traído es cortado en esta hora en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos con poder, hoy nos levantamos con autoridad, hoy nos levantamos en el nombre de Jesús, hoy nos levantamos como guerreros para la batalla en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos a pelear en el nombre de Jesús. Que al momento de tu venida, Señor, nuestras lámparas estén llenas de tu presencia, nuestras lámparas alumbran. Póngase de pie, hermano, ahí donde usted está, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Adore al Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Aquí estamos, Señor, delante de ti, clamándote, Señor. Ayúdanos a buscarte, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Queremos ser entendidos en los tiempos, entendidos en los momentos, y hoy nos levantamos como guerreros, hoy nos levantamos en el nombre de Jesús, hoy nos levantamos a guerrear en el nombre de Jesús, a clamar, hoy nos levantamos en otra dimensión, en otra atmósfera. Todo adormecimiento es quitado de nuestra vida. Nos levantamos como poderosos guerreros a buscarte, Jesús, a exaltarte en el nombre de Jesús. Llena nuestras lámparas, llena nuestras lámparas, llena nuestras vasijas de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde usted está, dígale: Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname de tu presencia. Señor, ayúdame a buscarte, Señor, ayúdame, Padre, cada día a buscarte, porque te necesitamos, Jesús. Son los últimos tiempos y la puerta de la gracia se cierra, pero hay una iglesia dispuesta, Señor, a adorarte y a bendecirte en el nombre de Jesús. Adórelo, exáltelo. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Díselo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Renueva tu aceite. Así eres tú. Compón tu lámpara. Así eres tú. Compón tu mechero. Así Posiblemente tu eres mechero no esté quemado. Así eres. Y hoy el Señor te está diciendo que tienes que quemar ese mechero para que agarre la llama del Espíritu Santo. Así eres tú. El Señor está dispuesto en estos tiempos, dice la palabra, a derramarse sobre toda vasija que esté dispuesta a ser llena de su Santo Espíritu. Y somos privilegiados, y somos un remanente que Dios ha levantado en esta ciudad, y que decimos: aquí estamos, mientras muchos están encerrados, mientras muchos están en sus hogares.
Este es el remanente que Dios ha levantado. Esta es la iglesia. Estas son las doncellas que tienen que estar pendientes del llamado de su Señor. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, Míralo. siempre estás sobrando. Mira su mano. Siempre estás.